De verdad quería odiar Euphoria. Decía que ya era momento de cambiar esas historias básicas que nada más hablaban de adolescentes teniendo sexo y teniendo muchos problemas por eso. Who I talk to? Yo decía que ya era el momento de hablar de la sexualidad adolescente de otra manera, desde otra perspectiva. Y resulta que Euphoria es justamente eso. ¡Qué buen servicio! Resultó ser casi tan sorprendente como Turning Red, esta película que trataba aparentemente solo de una niña que se transformaba en panda rojo y termina siendo la historia sobre una niña que tiene que aceptar que está creciendo y que está comenzando a tener deseos sexuales. Es tan diferente que yo jamás pensé que iba a escuchar la palabra stripper en una película de Disney. ¡Música de strippers! ¿Qué tiene de malo? Tanto Euphoria como Turning Red sí nos están presentando una manera diferente de ver el sexo, la sexualidad y la adolescencia. Pero entonces, ¿por qué nos molestan tanto? ¿Por qué causa tanta controversia? Bueno, yo tengo una teoría al respecto y de eso les voy a platicar el día de hoy. El sexo y la sexualidad, como bien sabemos, es un tema súper tabú, especialmente cuando hablamos de sexo y sexualidad adolescente. No tengan sexo, porque se embarazarán y morirán. Esa es la primera incomodidad y queja que reciben shows como Euphoria, ya que constantemente nos estamos preguntando si son demasiadas escenas de desnudos, si están sexualizando demasiado a actrices como Sydney Sweeney, que hace al personaje de Cassie, o incluso nos preguntamos si es correcto que adolescentes más jóvenes vean temáticas tan fuertes como la drogadicción, las relaciones abusivas o el chantaje criminal. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pero cuando salen cosas como Red, que ciertamente tratan de temas de sexualidad y expresión sexual, particularmente en una niña, para nada es la locura y frenesí de drogas y sexo que es Euphoria. Es más bien una historia positiva sobre el despertar sexual adolescente. Sin embargo, es recibida casi con el mismo nivel de controversia que la serie de Sam Levinson, porque la gente se empezó a quejar de que la película hablaba de menstruación y cómo iban a hablarle a los niños varones de eso, o hablaban sobre cómo era demasiado desobediente la niña protagonista, o de plano había gente que decía que las niñas no se portaban así para nada, porque jamás se les cruzó por la cabeza que podrían tener actitudes o deseos lujuriosos. ¿Por qué tienen más o menos el mismo nivel, la misma forma de controversias Turning Red y Euphoria, a pesar de que son shows y cosas completamente distintas? Bueno, creo que para entender nuestra incomodidad tenemos que hablar de un señor que, aunque abusó de muchísimos niños en el Congo, también hizo un montón de aportaciones filosóficas sobre cómo nosotros nos relacionamos y cómo se tejen nuestras relaciones interpersonales. Y ese señor se llama Michel Foucault. Este señor tiene un libro que se llama Historia de la Sexualidad 1, y en él básicamente habla de una cosa llamada la hipótesis represiva, que básicamente dice que desde el siglo XVII la forma en la que se ha hablado sobre el sexo en nuestra sociedad es como si fuera algo malo, algo que debe hacerse a escondidas y de lo que nos debemos avergonzar. ¿Qué? ¿Mamá? Uy. También dice que esto pasa porque quien tiene realmente el monopolio del lenguaje sobre el sexo, quien dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, de lo que se puede hablar o de lo que no se puede hablar en temas de sexualidad, siempre ha estado a cargo de la élite, expertos, académicos o gobernantes. ¿Y por qué importa que solo un grupo de personas reducido domine toda la discusión a través de un tema y nos enseñe o nos marque las pautas para hablar de eso? Bueno, básicamente Foucault dice que es porque el cuerpo también es una construcción social. O sea, no solo nacemos con un cuerpo, nuestro entorno, nuestra sociedad, las personas con las que vivimos, con las que nos relacionamos, también construyen nuestro cuerpo, lo hacen un ente social. Cósmico. Entonces, lo que dice Foucault básicamente es que el hecho de que nos estén dictando la manera en la que podemos o no podemos hablar sobre el sexo, también nos está dictando la manera en la que podemos o no podemos relacionar nuestro cuerpo o utilizar nuestro cuerpo. Ejemplos de lo que dice Foucault lo podemos encontrar en el cine y las series. Por ejemplo, películas como American Pie o el cine de Adam Sandler o de Seth Rogen hablan de manera honesta y clara sobre la sexualidad masculina. Y eso nos parece que está bien, ya que durante muchísimo tiempo la élite, los grandes académicos, nos han estado hablando justamente sobre cuáles son los procesos del desarrollo sexual de los hombres varones.
Y así en este tipo de películas se nos representan a los personajes como nosotros esperamos que se comporten los hombres. Ya saben, buscando el sexo incansablemente, cómo lo obtienen, las estupideces que hacen por él. Pero si lo notamos, en la gran mayoría de este tipo de películas, al final los hombres crecen y encuentran el amor verdadero. Casos como el de Jim y Michelle, en donde al final de cuentas se quedan juntos durante toda la saga de American Pie. O bien, cuando tienen una relación sentimental seria y descubren que es hora de crecer y arreglar su vida, como lo hizo Seth Rogen en Knock Up. Nos hablan, sí, de manera honesta sobre el sexo, pero también nos la enmarcan en un entorno primero heterosexual y luego monógamo. I love you so much, dude. Oh my God. Entonces Foucault diría que realmente las películas no están siendo subversivas porque hablan de hombres queriendo tener sexo o porque nos muestran relaciones sexuales. Al final del día todo está enmarcado de acuerdo a los discursos de la élite que siempre han utilizado para dominar nuestra civilización. Los hombres son animalitos que buscan sexo por aquí y por allá, pero en el momento en el que llega una persona que aman con locura, crecen y entonces se quedan en una relación bonita, romántica, porque se casan para siempre. You may kiss the bride. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Literalmente, si seguimos con la hipótesis de Foucault, podríamos decir que este tipo de películas han servido para repetir y consolidar los mensajes que nos han estado enviando los grupos en el poder, como la religión católica o Estados Unidos, y nos han hecho creer que esa es la forma convencional de hablar sobre el sexo, de verlo y entenderlo. Hablan de los roles de género que deben cumplir los hombres, cómo deben actuar las mujeres y cómo se debe configurar una buena relación que nos dice que ya logramos superar la adolescencia y entramos a la adultez. Son películas bastante moralinas, si me lo preguntan a mí. Y de hecho también por eso no causa tanta controversia películas como Booksmart. Ya saben, esta cinta que ha sido catalogada como el Superbad para mujeres desde que se concibió. Esta película sí habla del despertar sexual de dos chicas y habla de cómo estas chicas quieren tener sexo y experiencias sexuales antes de ir a la universidad. Sin embargo, como la película también está enraizada en la idea de los deseos de crecer, la inseguridad de dejar a sus amigos y en general sobre lo que significa cerrar un ciclo muy importante en tu vida, se puede enmarcar también en lo que nosotros consideramos correcto sobre el desarrollo sexual de un adolescente. Pero de repente llegan cosas como Turning Red, y en esta película no solo nos representan de una manera bastante franca y honesta el desarrollo sexual de una niña, también nos marcan una pregunta que a mí me parece muy importante. ¿Cuánta libertad puede tener esta niña para desarrollar su sexualidad o su identidad de manera independiente a su familia? En general nos incomoda muchísimo pensar que infantes pueden tener deseos sexuales, y Turning Red trata precisamente sobre eso, cómo se despierta la sexualidad de una niña y lo que eso conlleva. Es interesante que no te lo enmarcan en una idea de que está buscando el verdadero amor ni nada por el estilo. Ella literalmente tiene crushes, le gusta cualquier niño que le pase enfrente, tiene fantasías y hasta habla de cosas medio sucias con sus amigas. Al fin vas a conocer a tu papá y a tus tíos ardientes. O sea, Mei Mei en esa escena no estaba fantaseando nomás con casarse y hacerle la comida a Robert todos los días, si ustedes me entienden. La cosa es que la película también nos muestra que empezar a reconocer estos deseos implica un cambio en nuestra identidad y la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, particularmente con nuestra familia. Por eso el panda rojo es un significado mucho más completo sobre crecer, porque de cierta forma representa cómo tenemos que hacernos responsables de nuestro cuerpo, conocerlo y reconocerlo de manera diferente a cualquier otra parte de nuestro entorno, a riesgo de que las tradiciones nos dominen y nos repriman. Así que se acabó el panda. Por eso el hecho de ver a la mamá joven hablando con Mei Mei fue tan duro para la película, porque literalmente te están poniendo a una persona que nunca pudo expresar ni su sexualidad ni su identidad de manera libre cuando era joven, y estás viendo cuáles son las consecuencias de eso una vez que pasan años y la persona se vuelve adulta. Mei Mei tiene otras herramientas, tiene amigas y tiene otra forma de expresión completamente distinta.
Y al final la película te dice que una forma de romper el sistema de represión o el sistema opresor es justamente ser libre y expresar términos como la sexualidad o como la identidad sexual o como la identidad física y corporal de una manera completamente libre, así sea una niña de 13 años. Mi panda, mi decisión, mamá. Y eso es justamente lo que nos molesta de Turning Red, que aboga por completo sobre la libertad para hacer con el cuerpo lo que uno quiera hacer con el cuerpo y desarrollar la sexualidad de una manera libre y honesta. Y no lo encapsulan en ninguna historia moralina donde, oh sí, Mei Mei desobedece a su madre pero al final se casa con un hombre, como Ariel hizo en La Sirenita, por ejemplo. Y tampoco te están diciendo como, es que es parte nada más de crecer, como lo hizo Riley en Intensamente. La desobediencia de Mei Mei en Turning Red es una parte primordial para que ella sea independiente y se forje su propio camino. Lo más genial de cómo manejaron el panda rojo en Turning Red es que al final sí la muestran como una energía completamente nueva, completamente extraña, tanto para Mei Mei como para las otras niñas, pero en lugar de abogar por una represión, la película dice que este panda puede ser una energía que redireccionada puede traer un montón de cosas buenas, ya que es lo que hace que Mei Mei se vuelva popular, tenga muchísima más confianza en sí misma y aprenda un poquito más sobre ella y sobre lo mucho que quiere a sus amigas. Fort Town por siempre. Fort Town por siempre. Fort Town por siempre. O sea, Foucault literalmente nos diría que esa película está retando todo el lenguaje y toda la manera en la que hemos estado hablando del sexo desde hace años y nos está proponiendo temáticas que nos incomodan muchísimo porque estamos acostumbrados a verlas de manera muy reprimida, como lo es la idea de que una niña de 13 años tiene derecho y decisión sobre su sexualidad y su cuerpo. Quiero quedármelo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo dice? ¡Me lo voy a quedar! Pero saben, para Foucault el lenguaje importa muchísimo. El lenguaje es justamente la herramienta que utiliza la élite para gobernarnos o para dominarnos. El hecho de que no podamos hablar abiertamente del sexo es parte de lo que dice Foucault que utiliza la élite para gobernarnos y mantener nuestros cuerpos reprimidos. Ahora estás bajo mi control. Estoy bajo tu control. La manera en la que hablamos de ciertas temáticas es sumamente importante, ya que muchas veces pueden hacer pasar cosas abusivas como si fueran en realidad herramientas románticas. Y Euphoria es otra serie que nos ha conmocionado mucho, precisamente porque quiere destruir todas las ideas de romantización horribles que tenemos sobre el sexo, la sexualidad o la drogadicción, y nos quiere mostrar exactamente qué es lo que pasa detrás de esas mentiras, detrás de esa romantización. Dije que voy a... Euphoria nos presenta primero los sueños, los ideales, cómo se forman estas ideas preconcebidas sobre los roles de género y lo que uno debe ser ante la sociedad. Por ejemplo, Nate sueña con ser el gran caballero en armadura blanca, el que los salve a todos, pero al final el mismo show nos dice que esa idea es el producto de sus intensos traumas e ira reprimida y su exigencia por alcanzar este ideal de sueño americano donde él es el papá de la casa y sus novias las perfectas madres, terminan por sexualizar, cosificar y atormentar psicológicamente tanto a Cassie como a Maddie. Y de cierta manera también con Jules. Al final del día, Nate necesita dominar los cuerpos, tanto físicos como mentales, de todas las mujeres con las que se mete. No intentes arruinar mi vida. Y no tendré que arruinar la tuya. Cassie es otro gran ejemplo de cómo la serie intenta romper con esta romantización que tenemos sobre ideas tóxicas alrededor del sexo. Sus escenas causaron un montón de controversia por la forma en la que estaba vestida y por la cantidad de escenas de desnudos que estelarizó. Pero realmente el hecho de verla vestida así era para mostrarnos el peso detrás de alcanzar la perfección de los cánones de belleza para las mujeres. El mundo nos hace creer que eso es suficiente para alcanzar la felicidad, cuando en realidad lo que ocurre es que la gente la ve nada más como un pedazo de carne.
¿Crees que estoy aquí porque me interesas? ¿Y lo que digas o tu opinión como si fueras alguien interesante? De hecho, me pareció bastante interesante que utilizaran la historia de dos amigas que se traicionan por un mismo chico y demás para explorar más bien la misoginia internalizada de Maddie por el hecho de que culpa nada más a Cassie por andar con Nate, pero al final de la serie como que te dan a decir que en realidad la violencia que ejerce Nate en contra de las dos es lo que ha provocado que terminen así. No te preocupes. Es solo el principio. Las historias de Cassie y Maddie nos cuentan justamente las consecuencias de la cosificación y la misoginia internalizada, y lo hacen a través de una historia dramática y exagerada, pero con la que nos podemos identificar bastante. Entonces, lejos de ser solo una historia dramática que sirve de crítica o moraleja a las juventudes de hoy y sus problemas, nos presentan lo que hay detrás de toda la performatividad exagerada que nos creamos a nuestro alrededor para justificar nuestras acciones dañinas. Ya sea soñar con ser un caballero, ser hermosa o incluso ser una drogadicta que pretende engañar a sus seres queridos mientras relaxa. ¿Ru? ¿Estás drogada? Pues... Al final, al tratar de meterse tanto en la psique de los protagonistas, al tratar de mostrarnos tanto cómo son sus sueños, cuáles son sus ideales y contrastarlos con la triste realidad o con la dura realidad con la que viven, como que nos tratan de decir que la romantización o la glamorización de ciertas temáticas alrededor del sexo o los roles de género pueden ser una espiral bastante oscura que nos puede llevar a lugares bien feos. O sea, la razón por la que Cassie está tan deprimida es porque realmente ya no encuentra valor en sí misma más allá de ser un pedazo de carne y servirle a Nate. Me gusta ser tu secreto y no decirle a nadie. Esto se acerca más a lo que nos habla Foucault, la forma en la que hablan los personajes alrededor de ciertas cosas, como que Nate quiere ser un caballero, resulta solo un método de control y de dominación que evita que Nate se acepte a sí mismo. No me importa si te gustan los chicos. No me gustan los chicos, Maddie. La sexualidad es un espectro. ¿De qué hablas? Pero de cierta manera la serie también se va a otro extremo con Fesco para mostrarnos justamente que a pesar de que nosotros somos definidos por una identidad aparente, en el caso de Fesco ser un narcotraficante, en realidad siempre va a haber algo más, algo que sea diferente, como el hecho de que Fesco en realidad quiere irse a una granjita a tener 3 hijitos. No te veo como campesino. Sí, claro. Tendría caballos, vacas, cerdos, gallinas, cabras. Una familia. Y eso es lo raro de Euphoria, porque más bien nos presenta ciertas ideas tabú, un montón de ideas tabú sobre el sexo, sobre las drogas, sobre la cárcel, sobre el crimen, sobre la violencia. Y nos dice cómo esas ideas han construido la identidad de los personajes. Y luego, en la historia, nos están diciendo que esa identidad, que ya se creyeron mentalmente, es lo que los está llevando a lugares bien feos y a ser completamente infelices. Es que yo no sé lo que hago. Lo siento. Ni Euphoria ni Turning Red tratan de tener conclusiones bien ciertas o bien certeras sobre cómo se debe llevar la sexualidad, o cómo debe comportarse una niña, o cómo debe comportarse una mujer. Más bien lo que buscan es mostrarnos sobre cómo estamos hablando de la identidad sexual de los adolescentes, cómo estamos hablando de la forma en la que nos relacionamos con las temáticas sexuales y cómo reaccionamos a ellas. ¡Ay, niños! Tanto Turning Red y Euphoria son shows que abogan por la libertad, y es bastante interesante que ya no traten de darnos moralejas ni conclusiones bien certeras sobre cómo tienen que ser los personajes o cómo se deben comportar, porque creo que eso es justamente lo que están ofreciendo de diferente, y eso precisamente es lo que está incomodando a tantísimas personas, que por primera vez ya no estamos hablando del sexo enmarcado nada más en los límites que nos habían permitido hablar antes. Mi panda, mi decisión, mamá. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Les gustó Turning Red? ¿Les gusta Euphoria? ¿Qué opinan sobre cómo manejan temas de sexualidad? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenme sus comentarios, yo los leo absolutamente todos y ya les estaré platicando sobre qué tema hablaremos en el próximo video. Por lo pronto, no se olviden también de seguirme en TikTok, me encuentran como Beca Salas, ahí procuro estar subiendo un video diario, son como pequeños mini ensayos, así que por si quieren seguirme viendo a hablar de cosas, ahí me pueden encontrar. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.